Don Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. ¿Cree usted que algún día se acabará con la corrupción en las instituciones? Bueno, la corrupción es un problema de la sociedad, es un problema de las personas y por lo tanto lo que podemos hacer entre todos yo creo que es trabajar más en los valores ciudadanos y trabajar más en leyes que dificulten y que castiguen la corrupción. Yo creo que trabajando en ese doble eje, en el eje de la educación, los valores, los principios democráticos y de convivencia y trabajando en un sistema jurídico que dificulte las prácticas delictivas, al final es un delito, la corrupción es un delito. Yo creo que en ese sentido hemos hecho mucho en esta última legislatura y yo confío en que la sociedad española vayamos erradicando ese tipo de comportamientos. ¿Un corrupto nace o un corrupto se hace? Bueno, yo creo que un corrupto es un delincuente, como digo, es una persona que pierde valores de la rectitud, de la honradez, del respeto, y por lo tanto yo no creo que se nazca corrupto. Quizás se pueden ver algunas posibilidades de impunidad, alguien que piensa que puede ganar dinero fácilmente y que por lo tanto comete un delito, como un ladrón, como un defraudador. Por lo tanto son delitos y hay que trabajarlos, insisto, desde los valores y desde el Código Penal. ¿Y ya se tiene recursos suficientes para poder meterle mano a la corrupción en nuestro país? Porque usted dice que han hecho muchas cosas Sí. en este gobierno del de Mariano Rajoy en los últimos 4 años, pero faltan más cosas por hacer, porque siguen saliendo casos. Seguro que de se pueden hacer corrupción. más cosas. A mí fíjese que los casos que salen hoy son hechos cometidos en el pasado, que ahora precisamente los policías lo investigan, los jueces lo someten a un enjuiciamiento y se condena a los culpables. Las leyes que se han aprobado estos últimos años, que tienen que ver con la mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos, que tienen que ver con que el Código Penal sea más firme en la condena de estas conductas, que tienen que ver con que cualquiera que robe tenga que devolver hasta el último euro de lo que ha robado. Todo eso surtirá efectos en el futuro. Hacen falta medios, siempre hacen falta medios. Que los fiscales tengan tiempo y recursos para investigar mejor este tipo de conductas, que la justicia responda rápido, que no se dilaten los procesos a años y años, pero todo eso es lo que estamos trabajando, como digo, mejores leyes, más medios personales y seguramente tendremos mucho mejores resultados en el futuro. Pero estamos hablando de una vez que se ha cometido el delito. ¿Qué recursos necesitamos para que precisamente no se cometa? Es decir, una persona cuando llega a un puesto de responsabilidad lo debe ver relativamente fácil para poder meter la mano en el cajón. Pero también, hombre, yo creo que es evidente que los casos de corrupción ahí están y por lo tanto yo no voy a minimizar nada, lo que ha sucedido, casos gravísimos, pero también es verdad que hay cientos de miles de personas que se dedican a lo público, concejales en pequeños pueblos, diputados autonómicos, diputados nacionales, consejeros de gobiernos autonómicos, ministros nacionales, y al final los casos de corrupción afectan a unos cuantos. Yo no creo que se pueda hacer una enmienda a la totalidad, ni mucho menos. Hay muchos funcionarios, muchos altos cargos, muchos políticos que cada día, con toda honradez, desempeñan su labor. También hay que hablar bien de los que hacen bien las cosas y lo que hay que hacer, como digo, es legislación, pues que los contratos administrativos sean muy transparentes, que los controles de los interventores, del Tribunal de Cuentas, de los órganos de control sean muy exhaustivos. Todo eso dificultará que alguno que pueda tener la tentación de cometer una ilegalidad no lo haga. ¿Y usted cómo está viviendo como miembro de un gobierno que está sustentado por un partido que últimamente se vuelve otra vez haber envuelto en casos de corrupción, en nuevos, en otros se profundiza? Sí. ¿Usted cómo está viviendo lo que está pasando en el Partido Popular? Por una parte, como le decía, la corrupción es un tema de personas, no de organizaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar. El Partido Popular tiene 800.000 militantes y la inmensísima mayoría de ellos personas honradas, personas sensatas, personas trabajadoras. Por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar al partido de los que han cometido alguna ilegalidad en este partido y en otros, porque esto no es una exclusividad de nadie. Hay muchos asuntos que afectan al Partido Socialista, a Convergencia, en fin, a muchos partidos. Por lo tanto, yo creo que hay que poner bien el foco para identificar los responsables. Dicho eso, nosotros lo vivimos con absoluta dolor de ver que hay personas que han recibido la confianza para trabajar, se suponía, en favor del interés general y han acabado trabajando en favor de su interés personal. Por lo tanto, con ese rechazo absoluto, con esa expulsión incluso de la organización y con el compromiso ante todos los ciudadanos que el Partido Popular es un partido honesto, es un partido que trabaja por los ciudadanos y que, como digo, la inmensísima
mayoría de las personas que tienen ese compromiso político. Yo he conocido estos años a chavales, a gente joven, a gente más mayor que está en los ayuntamientos, que no cobran ni un euro por ser concejales, que se quitan de su tiempo, que ponen su gasolina para irse por los pueblos. Esa gente no se merece el daño que hacen estos pocos que cometen los delitos. ¿Está usted afiliado al Partido Popular? Sí, estoy afiliado muy recientemente. Yo he sido independiente durante muchos años y me ha parecido que en este momento precisamente es cuando más falta hacía estar todos juntos, y he dado el paso al frente de afiliarme. Sí. ¿Y cómo ha visto la dimisión de Esperanza Aguirre? Bueno, el Partido Popular de Madrid lleva unos años en los que ha habido mucha tensión, en los que ha habido muchos cambios de secretarios generales. Esperanza Aguirre hubo un momento que dimitió como presidenta de la comunidad, también como una cuestión personal suya, asociado con un tema de salud. Luego volvió, ahora para ser candidata a las elecciones municipales, al Ayuntamiento de Madrid. No obtuvo el resultado que todos hubiésemos querido. O sea que ha habido muchos, ha habido sin embargo otra persona como Cristina Cifuentes, que llevaba mucho tiempo en el partido, pero que ahora ha asumido un papel más protagonista. Yo creo que todo esto lo que ha generado es que al final Esperanza Aguirre, que es una mujer que lleva más de 30 años trabajando en el Partido Popular y por el interés general, al servicio de los ciudadanos, ha tomado la decisión de apartarse, de dimitir, de asumir también una cierta responsabilidad, como ella dice, vigilando por alguno de sus colaboradores. Yo creo que es un buen ejercicio de responsabilidad y también de finalización de una etapa política larga, brillante, que ha ocupado puestos importantísimos. Ha sido presidenta del Senado, ministra, presidenta de la Comunidad Autónoma. Creo que, en mi opinión, ha hecho muy bien en este momento en decir, aquí hay cosas que no funcionan, yo asumo mi responsabilidad. Yo he cubierto un ciclo muy largo y por lo tanto dejo paso a otros compañeros. ¿Usted cree realmente que usted también ha tenido y tiene cargos de responsabilidad, que a uno le pueden engañar sus compañeros de trabajo, la gente con la que está en el día a día, para no darse cuenta de lo que pasa alrededor? Es decir, ¿es tan difícil darse cuenta de cuando hay alguien a tu lado que está robando? Pues es complicado porque las organizaciones grandes, las públicas y también las privadas, cuando estás al frente de una gran empresa grande donde hay miles de personas, tú tienes contacto cotidiano con unos cuantos, pero luego hay mucha estructura. Imagínense, yo he sido durante 3 años secretario de Estado de Fomento. Si hubiese un caso, que alguien demostrase que una persona en el Ministerio de Fomento ha hecho alguna chapuza o ha dado un contrato y le han dado alguna prebenda por ese contrato, les reconozco que para mí sería en primer lugar una sorpresa. Tenemos unos sistemas de controles internos muy exhaustivos, pero ¿y si llega a suceder, yo qué cara pondré? Pues aquí me iba a imaginar yo que iba a haber metido la mano en la caja. Cuando eliges colaboradores, miras toda una trayectoria, los conoces, sabes que es gente que se dedica a la función pública o que son profesionales de la administración, pero la condición humana a veces lamentablemente da estas sorpresas y estos disgustos. Bueno, vamos a hablar de más justicia o de hacer justicia en otros ámbitos. Le voy a pedir opinión sobre 2 titulares de 2 noticias de ayer. Condenado a 15 meses de cárcel por robar pizzas en un convento porque tenía hambre. Y ayer también, condenado a 2 años de cárcel por apropiarse de 4 millones de euros de sus clientes, Díaz Ferrán. ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto a día de hoy? ¿Qué hay que hacer para que esto, que la calle no lo entiende, los ciudadanos no entendemos cómo es posible que se puedan dar 2 sentencias similares por hechos tan distintos? Bueno, habría que conocer bien el detalle técnico-jurídico de los sumarios, ¿no?, para ver cuáles han sido los delitos exactamente por los que han sido acusados y condenados estas personas. Parece que uno es un hurto, el otro es un delito de apropiación indebida, habrá que ver las circunstancias que concurren. Pero fíjese, al final, detrás de todas estas, cuando termina una sentencia, no podemos olvidarnos que por detrás hay un juez profesional, un fiscal profesional, unos abogados que hacen su trabajo, intentan defender a la persona que le ha encomendado su defensa, y por lo tanto yo siempre creo, de verdad, tenemos en España una justicia profesional, una justicia muy sólida, muy independiente, y por lo tanto, aunque a veces el resultado final, si no se explica bien el detalle, pueda sorprender, como el dato que usted me daba, una pizza 15 meses, apropiación indebida 2 años. Bueno, también yo no descarto que haya que revisar el Código Penal y que a lo mejor algunos delitos haya que incrementar la pena y en otros haya que rebajarlo. Hemos aprobado un nuevo Código Penal el año pasado y hemos hecho esto. Algunos delitos que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia de género, con temas de menores, se ha incrementado la pena y otros se ha suavizado. Bueno, pues porque son circunstancias sociales que justifican ese tipo de tratamiento. El Código Penal, al final de cuentas, no es otra cosa más que
cómo ve la sociedad determinados comportamientos. Hoy, por ejemplo, somos intolerables, como debe ser, intolerantes con la violencia de género. A lo mejor hace 20 años había menos conciencia social y las penas eran menos graves. Yo creo que en ese sentido hay que ir ajustando permanentemente el rechazo social que está implícito en los tipos penales. De todas maneras, así es imposible de alguna forma que pensemos que la justicia es igual para todos cuando vemos que el tribunal, en el caso de Díaz Ferrán, ha rebajado la condena por el atenuante de confesión. Bueno, que haya que modificar el Código Penal es probable, pero al final se legisla en el Parlamento y si tanto se les llena la boca a los políticos de que se legisla para el ciudadano, en casos como este, pues no se ve qué menos que se tenga que confesar el delito si es que lo ha hecho. Bueno, y encima que te quiten una pena. Pero es evidente que casi nadie confiesa, o sea, que tienes una labor de investigación de la policía, de la fiscalía, del propio juez instructor. No, lo ha confesado también porque sabe que le van a quitar la pena. Es que la colaboración con la justicia está previsto en nuestro Código Penal, que es un elemento que modifica la pena, que alcanza una conformidad con la fiscalía, también facilita una rebaja de la condena. Bueno, podremos pensar si eso es adecuado o si no queremos que los culpables tengan ningún tipo de atenuante, pero insisto que todo esto está muy trabajado, esto no responde a ningún capricho de un momento, hay mucha doctrina de derecho penal, muchos estudios, mucho derecho comparado, como lo hacen en Francia, como lo hacen en Alemania, o sea que esto también no nos inventamos el derecho penal en España, sino que es fruto por una larguísima tradición y que al final tiene sus equilibrios. Y podemos pensar, mire usted, cuando hay un culpable, ni que confiese ni que no confiese. Bueno, pero es que si confiesa, colabora con la justicia, facilita pruebas y se consigue mejor el resultado. Esa es la base de la conformidad que a veces genera pues que se pueda tener algún tipo de atenuante. ¿Entenderá la sociedad que Urdangarín no sea condenado? Bueno, veremos cuál es la sentencia del tribunal. Fíjese que ha habido un juez instructor que ha tenido mucho tiempo el asunto y que ha recibido pues elogios por su firmeza en esa labor instructora. Ahora hay una sección de la Audiencia Provincial con 3 magistradas, las 3 independientes, que están haciendo, en mi opinión, un buen trabajo desde el punto de vista técnico-jurídico. La solución final a la que lleguen estará fundamentada, estoy seguro. Yo he leído un auto que ha dictado ese tribunal en relación con si la infanta era de aplicación o no una doctrina jurisprudencial anterior, y el auto es de altísima calidad jurídica. Yo creo que va a haber una sentencia fundada en derecho y, por lo tanto, justa, sea cual sea el resultado que finalmente se adopte. Pero con todas las informaciones que han salido en todo este proceso, en todo este tiempo, leyendo, hemos podido leer hasta los correos electrónicos en los que aparecen miembros de la familia real y se ha hablado de delitos que a día de hoy la sociedad solamente espera que los culpables paguen. Seguro que esa es la sensación social, pero cuidado también con esa ruptura de la presunción de inocencia, ¿no? Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que actúen los procedimientos, tenemos un código penal, una ley procesal de calidad democrática, por lo tanto no anticipemos, no anticipemos y no condenemos, no hagamos generalizaciones de la pena de telediario donde ya damos por supuesta la culpabilidad porque hemos leído. Bueno, yo creo que hay que dejar trabajar a los tribunales, hay que confiar en la justicia independiente y de calidad que tenemos en España y estoy seguro que al final habrá una sentencia justa. Hablando de telediario, hemos visto casi en directo ese juicio y otros. ¿A usted le parece bien que entren las cámaras, que haya completa transparencia, que se pueda ver en directo un juicio? Ahora mismo, por lo menos aquí en Navarra, depende de lo que diga el juez en esa sala, si podemos o no podemos entrar los periodistas a grabar. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Justicia, por ejemplo, yo lo que he hecho, tanto en Palma de Mallorca con este juicio, como en León, con el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación, de Isabel Carrasco, hemos facilitado todos los medios, hemos instalado medios, hemos dado señal a todos los medios que querían asistir, o sea que nuestra labor ha sido facilitar la labor de los medios de comunicación. Bien es verdad, como usted apunta, que esa es una decisión jurisdiccional, pero yo creo que en general los tribunales están también por la labor de la apertura, por la transparencia, por la cercanía a los ciudadanos, no convertir en un show mediático lo que es una actividad jurisdiccional, pero sí facilitar toda la información con transparencia y con normalidad. Ahora los imputados, ya nos los llamamos imputados, ahora son investigados. ¿Tanto daño ha hecho el lenguaje
o más daño han hecho los corruptos que tanto han cargado de contenido negativo esa palabra? No, sin duda hacen mucho más daño los delincuentes que no el lenguaje, por supuesto. Pero también es verdad que a veces las palabras están cargadas de sentido y llegó un momento, nos pareció, a un conjunto de expertos de la Real Academia, de la universidad, pues que el concepto de imputado casi ya llevaba consigo un concepto de preculpable. Siendo así que no tiene nada que ver, era simplemente que cuando a una persona le presentan una denuncia, pues tiene que ir al juzgado a declarar. Eso no puede significar ya que porque alguien te presente una denuncia que ya seas un presunto culpable. Y sin embargo, esa condición de imputado, que no es más que la de comparecer en juicio asistido por abogado, empezaba a tener unas connotaciones tan negativas que en el proceso de reforma que hicimos el año pasado constituimos un grupo de expertos, como le digo, lingüistas, juristas, académicos, y se consideró pues que cambiar la denominación aportaba un elemento nuevo que no es sustancial. Lo importante es que la justicia funcione, que se condene a los culpables, pero a veces también cómo llamamos a las cosas también ayuda, y por eso esa pequeña pieza apareció en la reforma, y yo creo que ayuda también a que el investigado es alguien, a que le están investigando, pero parecía que ser imputado era ya poco menos que ir camino de la cárcel, y eso no tenía sentido. Ministro, ¿por qué hay diferencias en la toma de decisiones de un juez que llevan a que veamos, por ejemplo, a Bárcenas y a los implicados en los ERE en la cárcel y a la familia Pujol en la calle? Yo creo que no es tanto, otra cosa que tampoco se entiende. pero yo fíjese, no creo que es tanto diferencia de criterios como distintos estadios del proceso de investigación. Yo estoy seguro que cualquier juez, instructor, cuando tiene pruebas suficientes, cuando tiene acreditado un comportamiento delictivo, adopta medidas. Claro, es que para un juez tomar una decisión de privar de libertad a una persona es un tema muy serio y tiene que estar muy fundado. Pero por otra parte, cuando tiene pruebas, no les tiembla el pulso. Por lo tanto, cuando en un caso se toma esa medida de prisión provisional y en otro no, o yo diría todavía no, es porque está en fase de investigación. Pero cuando el juez tenga acreditación que le justifique que para el buen fin del proceso judicial alguien deba estar en prisión, yo creo que eso lo adoptan y no les tiembla el pulso. Y viceversa. El otro día vimos con los titiriteros en Madrid, un juez adopta una prisión provisional y a los pocos días se levanta pues cuando se acredita que no hay riesgo de fuga, que no hay riesgo de destruir las pruebas. Bueno, pues yo creo que ese es el funcionamiento normal de la justicia, una vez más, insisto, llevada a cabo por jueces y por fiscales que son independientes en su quehacer cotidiano. ¿No fue desmedida la encarcelación, el encarcelamiento de los dos titiriteros? Bueno, otra vez más, fue una decisión jurisdiccional basada en las pruebas que tenía, en un delito, en una acusación por enaltecimiento de terrorismo, por ofensa a las víctimas, y estoy seguro que el juez de la Audiencia Nacional, que son jueces muy expertos en estos temas, cuando valoró esas circunstancias, consideró en ese momento que era lo adecuado. Pero usted tendrá una opinión. Yo tengo mi opinión personal y como abogado que soy, pero como ministro de Justicia, como os puede imaginar, yo lo que tengo que decir siempre es que respeto absolutamente las decisiones que toman los jueces, porque de verdad creo que tenemos una justicia de primera calidad en España. Son jueces independientes, son jueces profesionales, que hacen muy bien su trabajo y por lo tanto, cuando lo hacen, yo creo que es porque tienen motivos para ello. Señor Catalá, ayer conocimos que la Audiencia Nacional va a reabrir la investigación por el asesinato de Juan Carlos Beiro, el guardia civil que murió en Leiza, aquí en Navarra, a manos de ETA. ¿Cuántos más casos? Bueno, hay muchos sin esclarecer. Sí. ¿Tenemos todavía que tener esperanza en este tipo de cuestiones para saber realmente todo lo que ha ocurrido y quiénes han sido los autores de todos los asesinatos? Pues por supuesto que tenemos que tener confianza, porque yo creo que eso que es una etapa dolorosa y sangrienta de nuestra historia, una historia de esfuerzo y de sacrificio de la sociedad española en la lucha contra el terror. Que todavía queden asesinatos sin esclarecer, yo creo que es un punto negro que tenemos que insistir en trabajar por ello. Por lo tanto, cualquier caso, cualquier asunto que esté todavía sin esclarecer la autoría de un asesinato o de cualquier tipo de delito, hay que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la Fiscalía, y ojalá llegue un día en la que, además de haber derrotado al terrorismo, también todas las víctimas tengan satisfacción, y la satisfacción viene pues del enjuiciamiento y de la condena, en su caso, de los culpables. El estado ideal sería que ningún caso estuviese pendiente de resolución. ¿Qué le queda por hacer al Gobierno con respecto a ETA? Bueno, yo creo que tanto desde el punto de vista policial como operativo, ETA está derrotada.
Lo que queda por hacer pues es que haya una finalización del conflicto, una entrega de las armas, un reconocimiento del daño causado. Yo creo que todos esos pasos lo tienen que dar los presos fundamentalmente, y yo creo que esos son los pasos que nos llevarán a superar esta etapa tan trágica de nuestra historia, tan injusta, que tanto dolor ha causado a tantas personas inocentes, y eso hay que cerrarlo con ese reconocimiento, con esa entrega de armas, con esa aclaración definitiva de todos los casos que pueden estar pendientes. Las familias de los presos también dicen que la actual política penitenciaria les está causando dolor y que podrían cambiar las cosas para que los presos se acerquen a sus casas. Bueno, es que esto es un tema muy difícil, ¿verdad? Pero es que no es equiparable el dolor de las víctimas con el dolor de los que causan esos asesinatos. Por lo tanto, quien está en prisión por una sentencia dictada en un Estado de Derecho que acredita el delito cometido, pues tiene que pagar por ello, tiene que cumplir con una pena de prisión, y por lo tanto es justo y es razonable que tengan ese cumplimiento por el tiempo al que hayan sido condenados. No me parece que sea comparable la posición de las víctimas con el papel de los terroristas. Nos quedan 5 minutos, le voy a pedir más brevedad aún en las respuestas. Pactos, ¿qué va a pasar en el Congreso de los Diputados? ¿Quién va a ser el nuevo inquilino de la Moncloa? ¿Qué opina usted? Fruto del resultado del 20 de diciembre, la verdad es que el asunto está muy abierto. Nosotros trabajamos para que el partido que ganó las elecciones, el que tuvo 7.300.000 votos y 123 diputados, sea el que gobierne. Esa es nuestra intención. ¿Cree usted que Sánchez e Iglesias se van a entender o no? Yo espero, de verdad, no lo sé, no sé nada, pero espero que no. Espero que no, porque después de leer lo que dice el señor Iglesias y su documento de 100 folios, está tan lejos de lo que España necesita y de lo que yo creo que el Partido Socialista ha llevado en su programa electoral, que me parece que son agua y aceite. Pero bueno, en esas negociaciones están. Yo creo que por el bien de España y por el bien de los españoles sería más razonable un gobierno y una mayoría parlamentaria de Ciudadanos, PSOE con el PP, que no una alianza contra natura del PSOE con Podemos y todas sus adherencias, que sería una izquierda radical muy inadecuada para el momento actual de España. Pablo Iglesias dice que es innegociable, pero ¿ve a usted a Pedro Sánchez accediendo a la convocatoria de referéndum en Cataluña? Bueno, yo no lo veo, pero no al señor Sánchez, que no sé si para él, sus intereses personales puede ser la única salida. Yo es que no veo al PSOE, a un partido constitucionalista como es el Partido Socialista, renunciando a esos principios. ¿Y ve al Partido Popular absteniéndose para que Sánchez sea presidente con el apoyo de Ciudadanos? No, en ningún caso. El Partido Popular, y no es el partido... ¿No ve la abstención del PP de ninguna manera? En ningún caso, hombre. Pero no por el Partido Popular, sino por los 7.300.000 personas que nos han votado, a los que traicionaríamos su confianza. Nos han votado para que gobernemos, no para que dejemos gobernar al que no ha ganado las elecciones. ¿Por qué hay en el Tribunal Constitucional tantos recursos, tantos litigios contra leyes navarras? Pues yo creo que es el funcionamiento normal de las reglas de juego. Cuando un parlamento, un gobierno adopta unas normas, otro gobierno, otro parlamento puede impugnarlas, pero esto es recíproco, ¿eh? El gobierno central puede pensar que el gobierno de Navarra aprueba una ley o un decreto que está fuera de sus competencias y lo llevamos al Constitucional, pero también el gobierno de Navarra puede pensar que un decreto del gobierno central no respeta, y por lo tanto son reglas del juego. Yo creo que eso está dentro de un sistema democrático de equilibrios y de balances, y por lo tanto a mí no me parece que sea preocupante. Tenemos un pequeño lío aquí en Navarra con las ofertas públicas de empleo, la Open Educación. De hecho, el Parlamento acaba de declarar que, ha manifestado su disconformidad con los recursos de la Abogacía del Estado contra la aprobación de esa OPE. Sí. ¿Esto por dónde va a salir? Porque necesita un desbloqueo. Está en juego muchas plazas y muchos puestos de trabajo. Claro que sí. Y ese es el fondo de la cuestión que me hace muy importante, que se pueda ordenar los procesos de selección de funcionarios, en este caso la oferta pública docente y algunas otras de bomberos. Pero claro, es que también hay que respetar las normas. Y si, por ejemplo, no sé, me consta que hubo una acumulación de 3 OPEs en un mismo decreto de convocatoria. Respecto de uno de ellos había un problema de plazos, que puede decir, hombre, no es tan importante. Bueno, pero es que los plazos y los temas formales en el derecho son importantes y hay que respetarlos. La abogacía del Estado no puede mirar para otro lado. Y si en una norma foral o una norma del Gobierno o del Parlamento se incumple algún tipo de legislación administrativa, pues no queda más remedio que impugnarlo. Ojalá se subsane y cuanto antes se convoquen las oposiciones, la gente oposite, saque sus plazas, que es lo que tiene que funcionar con normalidad la vida administrativa. ¿De quién? ¿De quién depende el desbloqueo? ¿De que la abogacía retire el recurso?
Bueno, pues la abogacía no puede retirar el recurso si no hay una subsanación por parte del gobierno del defecto formal que la abogacía considera que existe. Pero era que estaba fuera de plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se convoca una oferta de empleo fuera de plazo, no se puede mirar para otro lado. Habrá que buscar una solución normativa, en la siguiente oferta de empleo acumular las plazas, habrá que buscar soluciones. Al final, estos temas no son tan conflictivos, ¿no? Debemos ser capaces de sentarnos juntos y encontrar soluciones. Usted fue secretario de Infraestructuras y número 2 de Fomento, ha venido en avión. Sí, así es. ¿Qué le parece el aeropuerto de Pamplona? Bueno, el aeropuerto de Pamplona ha hecho un esfuerzo de austeridad en cuanto a la plantilla, también de ajustes, de incrementar la demanda, de convertirse en un elemento dinámico, porque yo creo que para una tierra como esta, como para Navarra, le viene muy bien tener una conexión aérea para determinados trayectos, para determinadas conexiones, incluso con Europa, con otras partes de la península. Entonces, no hace falta tener un gran aeropuerto, hay un aeropuerto que tiene que intentar ser rentable, porque al final todos los servicios públicos tienen que ser rentables, y yo creo que en esa labor AENA ha hecho un trabajo extraordinario de aumentar la eficiencia. Pero ¿y cómo va a ser rentable cuando a 80 kilómetros de aquí está el de Agoncillo, a 90 el de Vitoria, a 100 el de San Sebastián, a 170 el Aeropuerto Internacional de Bilbao? Si no los tuviésemos, habría que debatir si merece la pena edificarlos, construirlos. Pero como ya los tenemos, vamos a intentar optimizarlos. Yo creo que ese es el planteamiento más sensato, más razonable, más realista. Lo cerramos, hombre, lo cerramos. Si tenemos hecha la inversión, si tenemos unas líneas que pueden generar una cierta oportunidad. Lo que tenemos que hacer es tenerlos muy economizados, ¿no? No tener una gran plantilla, no tenerlos abiertos sin aviones, que estén abiertos cuando haya demanda. Ya los tenemos, la inversión ya está hecha. Lo que hay que hacer ahora es optimizarlo al máximo. Ministro, hemos terminado, pero no me puedo despedir sin preguntarle por sus orígenes navarros, sus orígenes en Corella. Cuando viene aquí, ¿qué piensa? Bueno, pues yo estoy muy orgulloso de mis orígenes navarros, incluso que dijeron algunos medios de comunicación que habían nombrado un ministro navarro. El navarro era mi padre, no era yo, y mi madre también. Pero bueno, seguimos viniendo por Corella y por los Arcos y a esta tierra, y yo vengo sintiéndome un poco pues que es mi patria chica, ¿no? Yo nací en Madrid, pero mis padres son navarros y yo me he pasado aquí muchos veranos y tengo familia por aquí, por lo tanto me siento muy a gusto por aquí. Muchísimas gracias, ministro de Justicia, Rafael Catalá. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.